Mi nombre es Fab y te doy la bienvenida al canal del Laboratorio Cultural Árboles, un espacio donde encontrarás temas de historia, sociedad y cultura desde una perspectiva crítica y con narraciones 100% originales. Quédate conmigo, comenzamos. Hablaremos ni más ni menos que de la independencia de México, un suceso que marca el inicio de la construcción de un Estado-nación soberano conocido como Estados Unidos Mexicanos, y digo construcción puesto que este proceso aún no termina. Incluso nosotros estamos siendo parte de ello y es esencialmente necesario retomar este tema para que podamos tomar mayor conciencia de nuestro presente y la responsabilidad que conlleva eso. Este contenido es el primero de varios, tal y como hicimos con el tema de la conquista de México Tenochtitlan. Así que si no has visto este otro tema, te recomiendo lo veas antes de iniciar con este y te aseguro lograrás tener un mejor hilaje al momento de revisar el pasado. Para entrar en contexto, recordemos que después de la caída de México Tenochtitlan, último imperio hegemónico del México antiguo, se vino una serie de conquistas por parte de la monarquía española a lo largo de toda América, donde también se incluyen otras conquistas por parte de otras monarquías europeas que culminarían con el sometimiento parcial de los cientos de grupos culturales que habitaban en América. Y digo parcial, puesto que la conquista, si bien tuvo repercusiones paulatinas a causa de la evangelización cristiana, la instauración de la lengua española y principalmente en la forma de organización política en gran parte del continente americano, hubo grupos culturales que lograron resistir con sus formas de vida y coexistir con los vecinos europeos. Y en otros casos, el sincretismo, que refiere a la combinación de dos o más formas de pensamiento, también fue y es una de las formas que dinamitan la idea errónea de conquista total. Y si no me crees, volteemos a ver la esplendorosa y vitalicia diversidad cultural que compone a nuestro país y a toda la América contemporánea. Ahora bien, la organización política en la América subordinada por la monarquía española, la cual arrancaría con el casamiento de los reyes católicos y que acabaría con la llegada paulatina de diferentes constituciones en el siglo XIX, fue la instalación de un sistema de gobierno fundamentado en el Consejo de Indias que se encontraba en España y sus diferentes instituciones, por decirlo de algún modo, que se instalaron en la América colonial. Estos órganos gubernamentales, a resumidas cuentas, fueron los virreinatos, las capitanías generales y los cabildos de indios. Estas gobernanzas de la América hispánica son la pieza clave para comprender la administración de estas colonias demarcadas por el rey Carlos V. Dicho esto, el virreinato de Nueva España, el cual iniciaría oficialmente en 1535, y las diferentes órdenes clericales de la religión católica, juntas fueron las encargadas de hacer funcionar bajo su nuevo orden al territorio antes llamado Mesoamericano. El territorio ahora nombrado como Virreinato de Nueva España estaba constituido por una jerarquización social donde estaban el español peninsular, quien ocuparía el peldaño más alto de poder en la esfera social, siendo él quien explotaría y administraría los recursos de las colonias, y también serían quienes someterían bajo respaldo de la corona a los grupos indios y de esclavos. Estaba también los hijos de estos, nacidos en tierras americanas, conocidos como criollos, y quienes ocuparían una posición de nobleza por debajo de la realeza administrativa y de la élite peninsular. Y finalmente, los grupos subordinados compuestos por los grupos culturales vueltos esclavos que fueron extraídos del continente africano y los nativos americanos nombrados como indios por el error colonista. Estos últimos y los criollos comenzarían a reproducirse y darían nacimiento a otro grupo de personas llamados como mestizos, mismos que de igual forma estarían entremezclados en las partes bajas de la estructura social. El virreinato de Nueva España, en cuanto a su organización política y social, es un periodo de la historia definido fuertemente por las desigualdades económicas y de derechos que se definían en gran medida por las llamadas castas que en ese momento se tenían. En este tenor, a resumidas cuentas, podemos decir que los que no eran de tez blanca nacidos en España estaban condenados a ocupar un lugar de desventaja en aquellos tiempos, haciendo especial mención del criollo, que ni ellos podían ascender a la posición que tenía un español peninsular migrante. Ahora imagínense qué decir del indígena, del africano y el caribeño traído por la fuerza como esclavo y el mestizo. Dichas desigualdades, que pareciesen marcadas por el lugar de origen de las personas, no propiamente era así. Eran desigualdades marcadas por la posición social de clase, siendo que todo aquello fuera de la administración real, como lo era el clero, los mandos militares, los comerciantes, inversionistas, oficios de renombre
o profesiones, como los médicos y abogados, propietarios de haciendas y minas, que estaban únicamente en manos de criollos y peninsulares, y todo lo demás que básicamente se reducía a fuerza de trabajo, pagada o no, hecha por los grupos de mestizos, indígenas y grupos de esclavos. Habría que decir, como paréntesis, que aquel o aquella que intentara transgredir dicho orden pronto era juzgado por la Sagrada Congregación del Santo Oficio, o popularmente conocida como Santa Inquisición, misma que se estableció en el Virreinato de Nueva España en 1571, tan solo 50 años después de la caída del Imperio Mexica. Este órgano religioso monárquico era el encargado de mantener ideas y comportamientos a raya a través de métodos sumamente despiadados. Tal ejemplo salta a la luz cuando vemos que son pocas las mujeres que hacen aparición durante la colonia. Esto se debió justo a la fuerte represión que la Iglesia y la monarquía ejercían sobre ellas. Es por ello que, graduada con honores por la sociedad contemporánea, Sor Juana Inés de la Cruz representa las voces de toda una época y pone el ejemplo para nunca más permitir represión por parte de una estructura social o política. Entramos al siglo XVIII. El virreinato de Nueva España era la principal economía de la monarquía española. A pesar de que la sede de la monarquía, España, estuviera en declive por la llamada crisis general del siglo XVII, siglo español en que después de haber sido toda una potencia, gran parte del siglo XVI, pasaría a ser una de las monarquías europeas más débiles en cuanto al aspecto militar, económico y político, a causa del gran poderío que Inglaterra y Francia principalmente estaban ocupando. El siglo XVIII es un siglo de grandes cambios para el mundo, qué decir para la monarquía española, ya que esta cambia de familia. Los Habsburgo dejan de ser la familia a cargo de la corona en España y ahora queda en manos de la familia Borbón, tal y como puedes ver en la siguiente imagen, donde encontrarás el árbol genealógico con el cambio de color sucedido en el año 1700. No veo necesario profundizar mucho en este acontecimiento, no obstante, lo menciono, puesto que este cambio de régimen, la creciente crisis que habían dejado los malos gobiernos de Carlos II y sus antecesores, así como las guerras con Inglaterra y hasta las constantes pérdidas que ocasionaba la piratería en el mar Atlántico, obligó a que Felipe V iniciara con una serie de reformas que más tarde tomarían por nombre reformas borbónicas. ¿Pero qué son estas últimas? Durante la primera mitad del siglo XVIII, España se involucró en varios conflictos bélicos en contra de Inglaterra. Inclusive, iniciada la segunda mitad del siglo, aconteció una de las guerras más famosas, la Guerra de los 7 Años, conflicto que contribuiría a la independencia estadounidense frente a Inglaterra. Dicho contexto dejaría en España con una crisis sumamente profunda que la llevaría a agudizar más su dependencia económica de sus colonias. Una de las reformas fue implementar un sistema de intendencia que favorecía al español peninsular en Nueva España para hacer carreras en puestos administrativos, militares y hasta clericales en el virreinato. Otro tema fue el aumento de impuestos y de cuotas a todos los organismos de recaudación de recursos en la América hispánica para poder sobrellevar la crisis y poder solventar más los gastos militares que conllevaba su política bélica. Si bien este era el contexto en España en la segunda mitad del siglo XVIII, Nueva España estaba teniendo mucho crecimiento económico. Lamentablemente ello se veía centralizado únicamente en la administración real y esto provocaría que la élite peninsular y criolla no tardaran en hacer sus primeras protestas en 1771 contra la corona española producto de las tarifas aduanales que retraían al comercio y sus ambiciones en este territorio. Seguidamente, a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, se venía un problema mayor para España, la creciente amenaza de Napoleón Bonaparte. Este último logró imponer el primer imperio post de la Primera República lograda a raíz de la Revolución Francesa en 1789. Napoleón dio el golpe de estado en 1799 y para 1804 ya estaba ocupando su puesto como emperador. Para 1808, Napoleón Bonaparte y sus ejércitos tenían fuerte presencia en territorio peninsular. Esto representaba una amenaza para Carlos IV, rey de España en esos momentos, ya que dados acontecimientos provocaron que la abdicación de la corona española en nombre del heredero al trono en turno, Fernando VII, devolviera la corona, y sin saber, él estaba cediendo la corona. Napoleón Bonaparte dejaría como rey de España a su hermano mayor, José Bonaparte. Ahora bien, el poder de José Bonaparte tras la sucesión de la corona de Fernando VII no tenía poder en la provincia de Cádiz. Este acontecimiento permitió que todas las cortes administrativas de Castilla y de las Indias
migraran a ese lugar y que sucedieran grandes cambios para los territorios de la corona. Por una parte, España comenzará su independencia frente a la invasión napoleónica, mismo proceso que acarrearía la creación de la primera Constitución española en 1812, pero que lamentablemente no tendría validez al regreso de Fernando VII, quien ya era apodado popularmente como el Deseado. Y por otra parte, dada la ausencia del rey en España, los gobiernos virreinales en la América hispánica, quienes ya sumaban el hartazgo acumulado de las últimas décadas a raíz de las reformas borbónicas, comenzarían a debatir en 1808 sobre su futuro, situación que más tarde acarrearía movimientos independentistas a lo largo de toda América. Como ves, hemos visto de forma resumida parte del contexto de este importantísimo proceso, que de cierto modo forma parte elemental del nacionalismo identitario del mexicano. Por eso te invito a que no lo dejemos a medias y nos vemos en el siguiente video.